todos, Dios les bendiga. Día 336 de 365 días llevando el mensaje de la palabra de Dios al mundo. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos dice Daniel capítulo 4 versículo 37, que nos dice: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Bueno, aquí Nabucodonosor reconoce de que él había sido una persona arrogante y de que su arrogancia no iba a ser de que Dios no actuara con justicia contra él, o que por la arrogancia de él pensaba de que Dios no le iba a importar la manera en cómo él estaba actuando con las demás personas de su reino, o que Dios se iba a olvidar de cómo estaba actuando tan mal Nabucodonosor con los demás, y aún contra Dios, con las palabras que él decía de que estaba por encima del Señor. Entonces aquí Nabucodonosor reconoce al Dios humillarlo, al Dios haberlo vuelto una bestia, que hasta comía pasto del suelo y andaba como una bestia, como una bestia que se arrastra por el suelo. Él aquí reconoce, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo. Dando a entender que él aquí alaba el nombre del Señor. Él aquí entiende de que Dios puede hacer lo que quiera con un ser humano, y que Dios puede humillar al soberbio cuando él quiera, en la forma que él quiera, y Dios lo puede hacer, claramente, porque Dios, claramente él aquí reconoce porque él había sido quebrantado y humillado por el Señor por su arrogancia, porque él pensaba de que nadie lo iba a derrotar o a hacerle entender de que su arrogancia no era nada. Claramente Dios le hizo entender a él que su arrogancia para el Señor no era nada. Él era una persona de barro, y él lo entendió de esa manera, que él era una persona de barro, que él era una persona que no podía ni contender con Dios, ni mucho menos hacer que Dios se le pasara por alto su manera de actuar y de hablar contra Dios. Por eso él dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo. Nabucodonosor reconoció a Dios, lo alabó, dando a entender, vio de que Dios es poderoso y no hay nada ni nadie que le haga frente. Y él lo reconoció porque Dios lo había quebrantado por su arrogancia. Dice: engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Claramente aquí Nabucodonosor lo engrandece, le da la gloria y lo glorifica, o sea, lo exalta al único Rey verdadero, que es Dios. Ya él no se proclama como Dios, ya él no se proclama como Rey, ya él no se proclama como el Todopoderoso como lo hacía Nabucodonosor, sino que ahora, al él vivir lo que Dios le permitió, lo que Dios actuó con justicia contra él por su arrogancia, él engrandece y glorifica al Rey del cielo, en el cual él no creía ni tampoco lo reconocía, y que ahora, por la manera tan dura que actuó Dios con él para quebrantarlo y humillarlo y hacerle un corazón que se volviera humilde, por ese momento él lo glorificó y le dio la gloria. Dice: porque todas sus obras son verdaderas, dando a entender que las obras que Dios hace, la forma en cómo él actúa, eso no es mentira. Claramente Dios muestra su poder, y cuando él dice algo, él lo cumple, él lo hace. Y por eso él dice que porque todas sus obras son verdaderas, dando a entender que Dios actuó contra él, y él pensaba que Dios no lo iba olvidando de la manera en cómo él estaba hablando contra Dios. Pero cuando Dios actuó con él, él entendió de que Dios actúa verdaderamente contra aquellos que son arrogantes, y los quebranta y los humilla. Dice él: y sus caminos justos, dando a entender que Dios actuó con justicia contra él por su arrogancia y soberbia, y que siempre actuará así con los arrogantes, como dice la palabra, que al humilde lo mira de cerca y al soberbio lo mira de lejos. Dice: y él puede humillar a los que andan con soberbia, dando a entender que él aquí da a entender que él fue humillado porque era soberbio, y que él reconoce de que cualquier soberbia contra Dios no es nada y no es comparada contra el poder que Dios hace
para hacer quebrantar esa soberbia del corazón del hombre. Por eso, Nabucodonosor entiende de que lo peor que pudo haber hecho él fue no solo actuar con los demás con esa soberbia y proclamarse como una persona que nadie podía, sí, como que él tenía la última palabra, pero claramente Dios lo humilla, lo convierte en esa bestia, o sea, lo convierte de la manera en como una bestia se comporta, para hacerle entender de que Dios, con Dios nadie juega, con Dios nadie se mete, y que debemos siempre entender de que Dios está por encima de todo y que nosotros estamos aquí, Dios está en el reino de los cielos. Él entiende de que Dios es el único que merece la gloria, la honra y que no hay nada comparado contra el poder de Dios. Dios les bendiga.